Hay algo que probablemente has notado sin detenerte nunca a comprenderlo del todo. Conoces a esa persona. Quizás es un familiar, quizás alguien que conociste por casualidad, quizás simplemente un rostro que viste en una fotografía antigua junto a uno reciente. Una persona que ha atravesado décadas de vida, que carga sobre sus hombros años de experiencias, de pérdidas, de transformaciones, y sin embargo cuando la miras a los ojos, no encuentras el peso del tiempo que esperarías encontrar. Encuentras algo luminoso, algo fresco, una cualidad que no tiene nada que ver con las arrugas o con el cabello canoso, porque esos están ahí, pero que existe en un nivel completamente diferente. Es como si esa persona llevara dentro de sí una fuente que el tiempo cronológico no logra secar. ¿Y te has preguntado, quizás sin lograr formular bien la pregunta, qué hace que esa presencia sea tan distinta a la de otras personas de la misma edad, que en cambio parecen llevar cada año tallado en el rostro, en la postura, en la mirada apagada? Carl Jung había intuido algo extraordinario sobre este fenómeno, algo que la ciencia moderna apenas está comenzando a confirmar a través de la investigación en psiconeuroinmunología y epigenética, pero que él ya había comprendido a través de décadas de observación clínica directa de sus pacientes. Había entendido que el proceso que llamaba individuación, ese camino de integración de la propia sombra, de reconciliación con las partes escindidas de la psique, de realización progresiva del sí mismo auténtico, no permanecía confinado al mundo psicológico. Se manifestaba físicamente, se escribía en el cuerpo, se reflejaba en el rostro, y las personas que habían hecho este trabajo interior de manera genuina y prolongada, llevaban en su apariencia algo que quienes no lo habían hecho simplemente no poseían. En este video exploraremos exactamente qué significa esto, por qué ocurre, y sobre todo qué puedes hacer tú, independientemente de tu edad actual, para comenzar a cultivar esa misma calidad de vitalidad que el tiempo cronológico no logra tocar. No se trata de trucos superficiales, no se trata de técnicas de belleza disfrazadas de espiritualidad, se trata de una comprensión profunda de cómo la psique y el cuerpo están mucho más entrelazados de lo que la cultura moderna nos ha hecho creer, y de cómo el verdadero rejuvenecimiento nunca viene desde afuera, sino siempre, sin excepción, de un trabajo que parte desde adentro. Antes de continuar, quiero pedirte algo. Piensa en alguien en tu vida cuya apariencia siempre te ha impactado por esa cualidad de frescura que parece desafiar los años. No tiene que ser necesariamente una persona mayor. Podría ser cualquiera que conozcas cuya presencia transmite esa sensación de vitalidad auténtica. Escribe en los comentarios una sola palabra que describa lo que ves en esa persona cuando la miras. Solo una palabra, porque esa palabra probablemente describe exactamente la cualidad de la que hablaremos hoy. Y descubrir que ya tienes un ejemplo viviente en tu vida hará que todo lo que sigue sea mucho más concreto y mucho más real. Este canal existe porque creemos profundamente que la sabiduría de Jung puede transformar la manera en que las personas viven, no solo su propia psique, sino su existencia entera, incluida la forma en que envejecen y habitan su propio cuerpo. Cada video que publicamos nace de semanas de estudio profundo de las obras originales de Jung. Si sientes que este contenido está tocando algo verdadero para ti, te pido que hagas algunas cosas simples pero significativas. Suscríbete al canal si todavía no lo has hecho, porque publicamos regularmente contenidos que exploran estos temas con una profundidad que difícilmente encontrarás en otro lugar. Deja un me gusta a este video y compártelo con alguien que creas que podría beneficiarse, quizás alguien que se está preguntando cómo afrontar su propio envejecimiento con más conciencia. Considera hacerte miembro del canal para acceder a contenidos exclusivos pensados para quienes quieren profundizar en este trabajo. Y si este video te ha tocado de manera especial, considera apoyarnos a través del Super Chat, un gesto que nos permite seguir produciendo contenidos de esta calidad. Gracias. De verdad, desde lo más profundo del corazón. Comencemos ahora a explorar las razones psicológicas profundas
por las que las personas espiritualmente despiertas parecen más jóvenes que su edad cronológica. La primera razón fundamental que Jung habría identificado se refiere a la relación entre la energía psíquica bloqueada y el envejecimiento acelerado. Jung hablaba constantemente de libido psíquica, un término que usaba en un sentido mucho más amplio que el sexual que comúnmente se le atribuye. Para Jung, la libido era la energía vital general de la psique, la fuerza que alimenta cada aspecto de nuestra existencia, desde la creatividad hasta la capacidad de amar, desde la curiosidad intelectual hasta la simple alegría de estar vivos. Cuando esta energía permanece atrapada en conflictos no resueltos, en complejos no elaborados, en partes de la sombra que se reprimen constantemente y se mantienen a raya, una cantidad enorme de vitalidad es literalmente sustraída de la vida misma. Piensa en cuánta energía requiere mantener una fachada, interpretar constantemente un papel que no corresponde a quien realmente eres, reprimir emociones auténticas porque se consideran inaceptables, vivir en conflicto constante con partes de ti mismo que nunca has tenido el coraje de mirar. Este proceso de represión y de conflicto interno no es gratuito. Tiene un costo energético inmenso, y este costo se manifiesta físicamente a través de lo que la medicina psicosomática llama hoy estrés crónico, pero que Jung ya había intuido décadas antes en términos mucho más sofisticados como disociación psíquica. Las personas que han atravesado un auténtico proceso de individuación, que han hecho las paces con sus propias sombras en lugar de combatirlas constantemente, que han integrado las partes escindidas de su propia psique, simplemente no desperdician esa enorme cantidad de energía en mantener las defensas, las represiones, los conflictos internos. Esa energía, liberada de su anterior función defensiva, se vuelve disponible para la vida misma. Se traduce en vitalidad física observable, en una postura diferente, en una mirada que no carga el peso constante de la vigilancia defensiva, en un sistema nervioso que no está constantemente en estado de alerta o de represión, y que por lo tanto no produce esos niveles crónicos de cortisol y de otras sustancias relacionadas con el estrés, que sabemos que aceleran drásticamente el proceso de envejecimiento celular. Hay luego una segunda razón, estrechamente vinculada a la primera, que se refiere a la relación entre autenticidad y vitalidad. Jung creía que vivir de manera inauténtica, es decir, vivir según la persona, la máscara social, en lugar de según el propio sí mismo auténtico, era una de las causas más profundas de agotamiento psíquico, y por lo tanto, en consecuencia, de agotamiento físico. Cuando una persona vive constantemente interpretando un papel, tratando de ser lo que los demás esperan, suprimiendo sus verdaderos deseos, sus verdaderas opiniones, su verdadera naturaleza, está librando una batalla constante y silenciosa contra sí misma. Esta batalla, que muchas veces ni siquiera se reconoce conscientemente, consume recursos psíquicos y físicos enormes. Las personas espiritualmente despiertas, en el sentido junguiano del término, son aquellas que han hecho el trabajo de reconciliarse con su propia naturaleza auténtica, incluso en sus partes más incómodas o socialmente menos aceptables. Han dejado de luchar contra sí mismas, y este cese de la batalla interna libera una cantidad de energía vital que se manifiesta de manera visible, tangible, observable en el cuerpo y en el rostro. No es magia, es fisiología directa de la psique, que finalmente ya no está desperdiciando sus recursos en un conflicto perpetuo y oculto. La tercera razón que Jung habría identificado se refiere a la relación específica entre la integración de la sombra y lo que podríamos llamar la calidad de la mirada. ¿Alguna vez has notado cómo algunas personas, incluso jóvenes, tienen una mirada que parece ya cansada, opaca, de alguna manera apagada, mientras que otras personas, incluso mucho más mayores, tienen ojos que brillan con una luz casi sorprendente? Jung habría explicado este fenómeno a través del concepto de proyección de la sombra y el costo psíquico que ésta conlleva. Cuando una persona no ha hecho el trabajo de reconocer e integrar su propia sombra, tiende constantemente a proyectarla sobre los demás.
Ve en los otros los defectos que no logra reconocer en sí misma. Vive en un estado constante de juicio, de sospecha, de defensa contra amenazas que en realidad son proyecciones de su propia parte oscura no reconocida. Este estado psicológico, mantenido durante años y décadas, produce una mirada que carga inevitablemente las marcas de esa vigilancia defensiva, de esa desconfianza crónica, de esa incapacidad de ver el mundo y a las otras personas con auténtica apertura. Los músculos del rostro, sometidos constantemente a esa tensión sutil de la vigilancia y del juicio, se rigidizan en patrones que con el tiempo se vuelven permanentes, esculpiendo en el rostro las marcas de un conflicto interior jamás resuelto. Las personas que han integrado su propia sombra, por el contrario, han dejado de proyectar constantemente sus conflictos internos sobre el mundo exterior. Pueden mirar a los demás, y al mundo en general, con una mirada mucho más limpia, mucho más presente, mucho menos filtrada por la necesidad constante de defenderse de amenazas imaginarias. Y esto se traduce, literalmente, en ojos que parecen más jóvenes, más vivos, más luminosos, independientemente de la edad cronológica de la persona. La mirada, en cierto sentido, es la ventana más directa hacia la calidad del trabajo psicológico que una persona ha realizado sobre sí misma. Los músculos del rostro de quien ha hecho este trabajo se relajan en configuraciones completamente diferentes, produciendo lo que muchos observadores describen simplemente como una calidad de paz que se transparenta en el rostro, sin saber explicar exactamente de dónde proviene. Existe luego una cuarta dimensión de este fenómeno, que se refiere a la relación entre el tiempo psicológico y el tiempo cronológico. Jung tenía una comprensión muy sofisticada de cómo la psique vive el tiempo de manera completamente diferente a la conciencia ordinaria. Hablaba del inconsciente como una dimensión en la que el tiempo lineal no existe, de la misma manera en que lo experimentamos a nivel consciente, y creía que las personas que habían desarrollado una relación profunda con su propio inconsciente, a través del trabajo con los sueños, la imaginación activa, la reflexión profunda, desarrollaban también una relación diferente con el tiempo mismo de su propia vida. Las personas que viven predominantemente en la dimensión de la persona, de la máscara social, tienden a vivir el tiempo de manera muy lineal y ansiosa, constantemente preocupadas por el paso de los años, por la pérdida de la juventud, por la cercanía de la vejez y de la muerte. Esta ansiedad crónica hacia el tiempo que pasa es en sí misma una fuente enorme de estrés psicológico que se traduce, como hemos visto, en envejecimiento acelerado. Es un círculo vicioso. Cuanto más se teme el tiempo que pasa, más se estresa uno por ese temor, más ese estrés acelera físicamente el proceso que se temía. El cuerpo, constantemente inundado por hormonas del estrés vinculadas a esta ansiedad existencial crónica, sufre un desgaste celular que la medicina moderna puede hoy medir con precisión a través de marcadores biológicos, como la longitud de los telómeros. Las personas que han hecho un auténtico trabajo de individuación, en cambio, desarrollan lo que Jung habría llamado una relación más simbólica y menos literal con el tiempo. No significa que ignoren la realidad del envejecimiento biológico. Significa que han dejado de vivir en un constante estado de terror y de resistencia contra él. Han hecho las paces con el ciclo natural de la vida, comprendiendo que cada fase de la existencia, incluida la vejez, tiene su propio valor, su propio significado, su propia belleza específica dentro del proceso más amplio de individuación. Esta aceptación profunda, este ya no vivir en guerra contra el tiempo, elimina una capa enorme de estrés crónico que de otra manera aceleraría el envejecimiento físico de manera medible y documentable. Jung creía firmemente que la segunda mitad de la vida tenía una tarea psicológica específica y diferente de la primera mitad, mientras que la primera mitad de la vida está dedicada principalmente a la construcción del ego, a la afirmación en el mundo externo, a la construcción de una carrera, de una familia, de una identidad social. La segunda mitad de la vida tiene como tarea principal el viaje hacia el sí mismo, la integración de las partes escindidas de la psique,
la búsqueda de un significado que vaya más allá del éxito exterior. Las personas que reconocen y abrazan esta tarea, en lugar de negarla o de combatirla intentando desesperadamente permanecer ancladas a los valores y las prioridades de la primera mitad de la vida, emprenden un camino que Jung consideraba la verdadera fuente del rejuvenecimiento psicológico, y por lo tanto, en reflejo, también físico. Quien se resiste a este paso natural, aferrándose desesperadamente a la juventud exterior en lugar de abrazar la profundidad interior que la madurez hace posible, a menudo paradójicamente, acelera precisamente ese deterioro físico que está intentando desesperadamente evitar. Existe luego una quinta razón, quizás la más sutil pero también la más poderosa, que se refiere a la relación entre la conexión con el sí mismo arquetípico y lo que podríamos llamar energía vital primordial. Jung creía que existía dentro de cada ser humano un núcleo arquetípico, el sí mismo, que representaba la totalidad de la psique, tanto consciente como inconsciente, y que este sí mismo estaba conectado con algo mucho más amplio que la existencia individual singular. Lo llamaba a veces el inconsciente colectivo, esa dimensión psíquica compartida por toda la humanidad, atravesada por patrones arquetípicos que trascienden el tiempo y el espacio individual. Las personas que han desarrollado una conexión consciente con este nivel más profundo de la psique, a través de prácticas contemplativas, a través del trabajo con los sueños, a través del arte, a través de cualquier forma auténtica de conexión con lo sagrado o con lo luminoso, acceden a lo que Jung describía como una fuente de energía vital que va más allá de los límites de la vida biológica singular. No se trata de un concepto vagamente místico carente de fundamento. Se trata de una comprensión muy precisa de cómo la conexión con algo más grande que uno mismo, con un significado que trasciende la pura supervivencia biológica, produce un tipo específico de vitalidad psíquica que se refleja inevitablemente también en el plano físico. Piensa en las personas que has conocido que parecían tener un propósito profundo en su vida, una conexión auténtica con algo que las hacía sentirse más grandes que sí mismas, ya fuera la espiritualidad, el arte, una causa importante, una práctica contemplativa profunda. Casi siempre estas personas llevan en su apariencia física algo distinto, una luminosidad que no depende de la edad, una vitalidad que parece alimentada por una fuente diferente a los simples recursos biológicos del cuerpo. Jung habría dicho que estas personas han encontrado una manera de acceder a esa energía arquetípica primordial, que existe más allá de los límites del ego individual, y que esta conexión se manifiesta inevitablemente también a nivel físico, como una forma de arraigo en algo eterno que el cuerpo mismo parece de alguna manera reflejar. Hay una sexta dimensión de este fenómeno que merece una exploración profunda, y es la que se refiere a la relación entre la respiración, el sistema nervioso autónomo y lo que Jung llamaba la función trascendente de la psique. Las personas que viven en un estado crónico de conflicto interior no resuelto tienden a tener un sistema nervioso constantemente desequilibrado hacia la modalidad simpática, esa que la fisiología llama la respuesta de lucha o huida. Este estado, mantenido crónicamente durante años, no solo produce estrés oxidativo a nivel celular, sino que también altera profundamente la calidad de la respiración, que tiende a volverse superficial, rápida, atrapada en la parte alta del tórax. Jung, aunque no tenía acceso al lenguaje de la neurofisiología moderna, había intuido que el trabajo psicológico profundo, la integración de los opuestos, lo que llamaba precisamente la función trascendente, capaz de sostener juntas tensiones psíquicas aparentemente irreconciliables sin resolverlas prematuramente en uno solo de los polos, producía un estado de mayor equilibrio interior que se reflejaba inevitablemente también en el cuerpo. Las personas que han atravesado este trabajo tienden a tener una respiración más profunda, más calmada, un sistema nervioso que logra alternar con mayor facilidad entre estados de activación y estados de reposo, en lugar de permanecer bloqueado crónicamente en un estado de alerta defensiva. Y este equilibrio fisiológico, que la ciencia moderna llama hoy flexibilidad del sistema nervioso autónomo,
Es uno de los factores más directamente vinculados a la salud celular y por lo tanto a la desaceleración de los procesos de envejecimiento. Existe luego una séptima razón que se refiere específicamente a la calidad de las relaciones que las personas espiritualmente despiertas tienden a construir en su vida. Jung había observado que las personas que han hecho un trabajo auténtico sobre sí mismas dejan gradualmente de atraer y de sentirse atraídas por dinámicas relacionales basadas en la proyección, en la necesidad desesperada de completarse a través del otro, en el drama constante de los conflictos no resueltos que se repiten en patrones predecibles. Comienzan en cambio a construir relaciones basadas en una presencia más auténtica, en una reciprocidad más equilibrada, en un intercambio que nutre en lugar de agotar. Este cambio en la calidad de las relaciones tiene un impacto directo y medible sobre la salud física. Las relaciones tóxicas, caracterizadas por el conflicto crónico, por la manipulación, por dinámicas de proyección constante, son uno de los factores de estrés más potentes que existen, con efectos documentados sobre la inflamación sistémica, sobre la función inmunitaria, sobre la salud cardiovascular. Las personas que han hecho el trabajo junguiano de individuación tienden a liberarse gradualmente de estas dinámicas, tanto porque dejan de proyectar sobre los demás sus propias partes no resueltas, como porque dejan de aceptar ser el contenedor de las proyecciones ajenas. Esta liberación relacional se traduce en una reducción drástica de uno de los más potentes aceleradores del envejecimiento biológico, conocidos por la ciencia contemporánea. Hay luego un octavo aspecto, quizás menos discutido pero extremadamente significativo en el pensamiento junguiano, que se refiere a la relación entre la creatividad auténtica y la vitalidad física. Jung creía que cada ser humano tenía una necesidad psicológica fundamental de expresar algo original, único, propio en el mundo. No necesariamente a través del arte en el sentido convencional del término, sino a través de cualquier forma de expresión auténtica de la propia individualidad. Cuando esta necesidad se reprime crónicamente, cuando una persona vive toda su vida ajustándose a las expectativas externas, sin encontrar nunca un canal para su propia expresión creativa única, se acumula lo que Jung habría llamado un bloqueo energético profundo, una especie de muerte psíquica parcial, que ocurre mucho antes de la muerte física. Las personas que han encontrado su propio canal expresivo auténtico, cualquiera que sea, mantienen en cambio lo que podríamos llamar una frescura psíquica que se refleja directamente en la vitalidad física. Hay una razón por la cual artistas, escritores, músicos y personas comprometidas con formas genuinas de expresión creativa a menudo parecen mantener una vivacidad y una presencia que desafía la edad cronológica hasta edades muy avanzadas. No es simplemente una cuestión de estilo de vida o de privilegio social. Es, según la perspectiva junguiana, una consecuencia directa de haber encontrado un canal para esa energía psíquica fundamental que, si se bloquea, se transforma en estancamiento, y si se libera, se transforma en vitalidad visible y tangible. Vale la pena también considerar la relación entre la aceptación de la propia mortalidad y la calidad de vida que de ella se deriva, un tema que Jung exploró con particular profundidad, sobre todo en la segunda parte de su carrera. Paradójicamente, las personas que han hecho las paces con la idea de su propia muerte, que no viven en la negación constante y ansiosa de su propia finitud, tienden a vivir el tiempo que tienen con una intensidad y una presencia mucho mayores que quienes viven en el terror constante de la muerte. Esta presencia más plena en el momento presente, esta capacidad de habitar plenamente cada fase de la propia vida, sin la constante distracción ansiosa hacia el futuro o hacia el final, produce un estado psicológico que la investigación contemporánea sobre el mindfulness ha confirmado ampliamente que tiene efectos beneficiosos medibles sobre la salud física y la longevidad. Jung creía que el encuentro consciente con la propia sombra incluía necesariamente también el encuentro con la propia mortalidad, una de las realidades más oscuras y más temidas que la psique tiende instintivamente a reprimir o a negar. Las personas que han integrado esta conciencia, que han dejado de vivir en la negación defensiva de su propia finitud, desarrollan paradójicamente una relación con la vida mucho más vital, más presente, más plena.
No viven menos por el hecho de haber aceptado la muerte. Viven más, porque han dejado de desperdiciar una enorme energía psíquica en la represión constante de esta conciencia fundamental de la existencia humana. Hay una última dimensión de este fenómeno que vale la pena explorar antes de concluir nuestro recorrido a través de la comprensión junguiana de por qué las personas espiritualmente despiertas parecen más jóvenes de lo que son. Se refiere a lo que Jung llamaba el proceso de simbolización, la capacidad de la psique madura de transformar la experiencia cruda, incluso la más dolorosa, en significado, en sabiduría, en algo que enriquece en lugar de destruir. Las personas que no han desarrollado esta capacidad tienden a acumular las heridas de la vida como pesos muertos, traumas no elaborados que se sedimentan en el cuerpo y en la psique sin transformarse nunca en nada constructivo. Las personas que han hecho este trabajo de simbolización, en cambio, llevan sus cicatrices no como pesos que las aplastan, sino como marcas de una transformación vivida, y esta diferencia se refleja visiblemente en cómo se presentan al mundo. Quiero dejarte con algunas reflexiones prácticas que se derivan directamente de todo lo que hemos explorado hoy. Si deseas cultivar esa misma calidad de vitalidad que el tiempo cronológico no logra tocar, el trabajo no comienza con cremas ni con intervenciones externas, sino con un compromiso auténtico hacia tu propio mundo interior. Comienza con el coraje de mirar tu propia sombra, en lugar de proyectarla constantemente sobre los demás. Comienza con la disposición a vivir según tu propia naturaleza auténtica, en lugar de según la máscara social que los demás esperan. Comienza con la práctica de escuchar tus propios sueños, de tomarte el tiempo para la reflexión profunda, de cultivar cualquier forma de conexión auténtica con algo más grande que tú mismo, ya sea a través de la espiritualidad, del arte, o simplemente a través de momentos de silencio contemplativo, lejos del ruido constante de la vida moderna. Comienza también con la disposición a dejar ir las relaciones basadas en dinámicas tóxicas y proyectivas, y a cultivar en cambio conexiones fundadas en presencia auténtica y reciprocidad. Comienza con encontrar un canal, cualquiera que sea, para expresar tu individualidad única en el mundo, en lugar de vivir ajustándote indefinidamente a las expectativas ajenas. Y comienza, quizás sobre todo, con hacer las paces con tu propia finitud, con tu propia mortalidad, dejando de vivir en la negación ansiosa del tiempo que pasa y comenzando en cambio a habitar plenamente cada fase de tu existencia, con la presencia y la intensidad que merece. Jung creía que este trabajo nunca tenía un final definitivo. La individuación es un proceso que continúa durante toda la vida, un viaje constante hacia una mayor integración, una mayor autenticidad, una mayor plenitud. Las personas que parecen más jóvenes de lo que son, no son las que han encontrado una fórmula mágica para detener el tiempo. Son las que han dejado de luchar contra sí mismas, que han dejado de desperdiciar su propia energía vital en conflictos interiores no reconocidos, que han encontrado el coraje de mirar sus propias sombras y de integrarlas en lugar de negarlas. La juventud que llevan no es la ausencia de los años vividos, es la presencia plena de una vida vivida con autenticidad, con coraje y con una conexión profunda e ininterrumpida con su propio sí mismo más verdadero. Y esto quizás es el mensaje más importante que podemos llevarnos del pensamiento de Jung sobre este tema. El envejecimiento no es simplemente un destino biológico ineludible contra el que luchar desesperadamente. Es, al menos en parte, un reflejo directo de la calidad de la relación que tenemos con nosotros mismos. Y esa relación, a diferencia del tiempo cronológico, es algo sobre lo que siempre tenemos la posibilidad de trabajar, de transformar, de profundizar, independientemente de la edad en que nos encontremos en este momento de nuestro camino.